las empresas, etc. Ahora, en la parte inferior nos dice, ¿no?, que además seguramente sabemos que cuando aumenta la demanda de un bien, el precio se incrementa. Pero cuando aumenta la demanda de todos los bienes y servicios de la economía, es decir, la demanda global, suben los precios en general. Ahora, por lo tanto, el problema, dice, no es la inflación, sino el exceso de la demanda. Lo anterior hace referencia aquí a la escuela monetarista, a la escuela, ¿no?, de Milton Friedman, básicamente. ¿Por qué? Porque el exceso de la demanda hace posible de que pueden escasear los bienes, y además esto a mayor demanda puede tenerse pues inclusive mayor incremento en los precios. Entonces la respuesta es la A ahí como alternativa. Rapidito damos las claves. ¿Ya? Lo dice aquí, esta pregunta 2 es interesante, ¿no? Aquí hace una comparación de dos escuelas económicas, cuál está indicando, ¿no?, de cuál es su concepto de cada quien. La primera dice, identifica las escuelas económicas que se da, dice el cine texto, ¿no? Para la escuela, para completar ahí, el gobierno dice dice el gobierno debía manejar el automóvil, o sea, hace referencia a eso tomando en cuenta la economía nacional, hábil y cuidadosamente, así lograr el crecimiento económico, los precios estables. Para la misma escuela, dice, el acelerador representa el gasto gubernamental más altos impuestos, más altos impuestos más bajos. O sea, gastos altos, impuestos bajos, se refiere. Y el freno será, dice, los gastos gubernamentales más bajos, impuestos altos, o sea, lo que hace posible que la economía se pueda contraer. Mientras que para la escuela, ¿no?, dicen, los gobiernos son generalmente pésimos conductores y el acelerador y el freno de la economía tienen poco que ver con la política fiscal. Para ellos, el acelerador representa la oferta monetaria más alta y el freno la oferta monetaria más baja. Ahora, ¿cuál completa adecuadamente? Para la primera parte es la idea que tiene que en relación a la escuela keynesiana, que habla del Estado, la integración y todo eso, mientras que la otra parte se refiere a la escuela monetarista, la escuela de Milton Friedman, ¿no?, que se opone a las ideas de Keynes. El equilibrio entre el mercado, los bienes y servicios conjuntamente, el mercado monetario permite evitar los procesos inflacionarios. Bueno, esta es la teoría de Milton Friedman. Recuerde, para él, la causa principal es el exceso de dinero en la economía, ¿no?, que genera justamente el exceso de la demanda. La demanda interna la conforma el consumo del bien privado, el consumo del bien público y la inversión pública. Luego aquí, el riesgo país. El riesgo país es una cuantificación, una medición de una economía para las posibilidades de ofrecer condiciones para que lleguen más capitales del exterior. Es la seguridad que tiene el inversionista para poner su dinero en esa economía. Ahora dice, el riesgo país, a ver, si se supone que hubiera incrementado, suponiendo que hubiera incrementado, ¿no?, de 1,61 a 1,69, ¿qué va a generar esto? Que genere que los inversionistas vean al Perú como una situación de una economía poco segura para invertir, donde hay más riesgos, ¿no?, al poner los capitales. Entonces, a consecuencia de ello, habrá una disminución de la inversión extranjera en nuestro país cuando sube el riesgo país. Ahora, China ha decidido devaluar la moneda frente al dólar con la finalidad de devaluación del dinero. Es decir, esta situación tiene que ver con el tipo cambiario, fuera texto, ¿no? Esto lo expliqué cuando hablamos comercio internacional. La devaluación del dinero, devaluación, hace referencia a la decisión del Estado, no es por el mercado. Y generalmente un gobierno devalúa su dinero para favorecer a su sector exportador. Entonces, la que completa adecuadamente es la D, ¿no?, para incrementar su exportación y reducir sus importaciones. ¿Por qué? Porque al devaluar su dinero, el que exporta va a obtener en su dinero nacional más en el bolsillo de lo que antes estaba obteniendo. La diferencia entre el precio justo y la elevación de los estándares de calidad, bueno, hace referencia a los costos de competitivos. Los últimos 3 años significado creciente déficit en la balanza, o sea, comercial, que significa más importación que exportación, ¿no? Entonces dice, la cual incidirá en el tipo de cambio. A ver, cuando nuestra balanza comercial es negativa, cuando tenemos pocos dólares, por la escasez, el precio va a incrementarse de la divisa. Por eso que el tipo de cambio se incrementa. Claro, entonces menos dólares, menos asuntos de exportación, genera escasez de la divisa,
y por lo tanto el tipo de cambio aumenta. Por eso ponemos aquí elevándolo. En el caso hipotético que el Perú, dice, le condene la deuda que mantiene con nosotros la República de Nicaragua, dicha operación en la balanza de pagos, aquí un conjunto de preguntas de todos los temas se han puesto, ¿no? En la balanza de pagos la condonación es perdón, es decir, aquí lo que está indicando es que al Perú le debe la República de Nicaragua, pero suponiendo que el Perú le condena, le dice, oye Nicaragua, ya no me debes, ¿dónde, en qué parte de la balanza de pagos se registra? Esto se registra en el financiamiento excepcional. Exportar un producto a un precio inferior de su propio mercado, esto es una medida llamada dumping, es una competencia desleal, es algo prohibitivo. Y se le acusa a China que hace dumping con sus productos textiles. Las restricciones al ingreso de productos extranjeros a un país se hacen efectivas a través de dos políticas proteccionistas, a través de las cuales dos medidas para limitar el ingreso de productos del exterior hoy en día. Las tasas arancelarias y además también la limitación de las cantidades, es decir, solamente tomando en cuenta cierto volumen de ingreso. Más de eso no se permite ingresar. Esto hace referencia a lo que es aranceles y la fijación de las cuotas, la cantidad de mercancía límite que puede ingresar a una economía. La respuesta es la C. 12. El Perú ha firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Japón, China y entre otros países, lo cual permite destrabar la circulación de mercancías, es decir, mayor flujo comercial entre los países. El proceso de integración económica llega a la fase denominada unión aduanera. Característica principal de la unión aduanera es la fijación del arancel externo común. ¿Ah? Luego, las importaciones peruanas presenta, el Perú importa varias cosas al exterior. El orden según cuál importa lo que compramos del exterior, yendo de, dice, secuencia decreciente, o sea, de mayor a menor, lo que más compramos serán los insumos, luego vienen los bienes de capital y los bienes de consumo. Ya, ese es el grupo de importación y ese es el orden de mayor a menor de lo que compramos del exterior. Más compramos insumos, luego bienes de capital y en menor medida los bienes de consumo. ¿Cuál de las siguientes doctrinas se relaciona, dice, con las políticas proteccionistas? Mercantilismo, ¿no? Favorecer el Estado para tener el monopolio comercial. ¿Cuál de las siguientes escuelas económicas consideró las políticas expansivas del gasto público como llevarían inevitable proceso inflacionario? Milton Friedman, escuela monetarista, ¿no? El déficit fiscal conlleva una situación inflacionaria, decía también Milton Friedman. ¿Cuál de las siguientes escuelas económicas basó en su ley plena vigencia de la ley de SEI? Bueno, dice, ¿cuál de las siguientes escuelas económicas se basó en el cuestionamiento a la ley de SEI, el pensamiento keynesiano, ¿no? John Maynard Keynes. Relacione cada concepto con la escuela. La economía se regir por leyes naturales, acuérdate, la Ice Spire y la Ice Spasser, el señor Gurney, esa escuela fisiógrafa, ¿no? La motivación básica natural de los individuos, acuérdate lo que te mencioné, el egoísmo, el interés personal genera el bienestar colectivo, escuela clásica. Y la causa real del desempleo era la insuficiencia, el gasto de inversión, es la escuela keynesiana que propone ahondar en mayor gasto del Estado, ¿no? El punto central del keynesianismo básicamente radica en la situación de la demanda. Considerado el economista de transición, precursor de las ideas clásicas y la contabilidad nacional, que consideraba que las magnitudes económicas debían cuantificarse en su obra aritmética política, este es el señor William Petty. Listo, ahora sí, vamos a nuestro tema, que es el aspecto de, vamos a ver lo que es valoración, ¿no? El aspecto cultural, vamos a ver también un poquito de cultura de paz y todo eso, ¿ya? Entonces ponemos aquí con pantalla completa. Listo. Muy bien, avanzamos. A ver, primero entender qué cosa es la diversidad cultural, ¿no? ¿Qué es la diversidad cultural? Y veamos sus características ahí. Cuando hablamos de lo que es el aspecto de las características de la diversidad cultural del Perú, básicamente su esencia de esa diversidad se radica en la diversidad étnica, en la diversidad de los pueblos que tenemos en todo nuestro territorio, ¿no? La principal riqueza cultural del país radica, por eso dice, en su diversidad. El Perú es un país con mayor diversidad cultural, étnica, lingüística en América Latina, ¿no? Mayor cantidad en el aspecto de pueblos, ¿no? Pueblos, diversidad étnica, eso se refiere, y siendo los pueblos en mayor número serán los amazónicos,
Ahí tenemos también la diversidad lingüística, porque cada pueblo, ¿no? También tiene pues un lenguaje diferente al resto, ¿no? Y esto, claro, aunque predominantemente en el país hablamos obviamente el castellano, pero hay bastantes otras lenguas también de comunicación en el país. Y el otro es el aspecto pues también cultural, porque el pueblo manifiesta esa diversidad cultural en función pues también de sus quehaceres, de su cosmovisión y todo ello. Bien, ahora avanzamos. Dos conceptos que hay que diferenciar. Una cosa es la interculturalidad y el otro es la multiculturalidad. Y han preguntado de este tema más de una vez. A ver, interculturalidad es el intercambio cultural, ojo, intercambio cultural, la relación de dos o más culturas que coexisten sobre un mismo territorio. Ojo, la relación de dos o más culturas que coexisten sobre un mismo territorio. La multiculturalidad, la existencia de dos o más culturas sobre un mismo territorio, que es casi como que a veces no encontramos la diferencia, ¿no? Pero mira, fíjate aquí, dice la relación de dos o más culturas que coexisten sobre un mismo territorio. Es decir, pueden haber un mismo territorio, más de una manifestación cultural. Ahora, donde la manifestación de una cultura no se sobrepone necesariamente al otro, sino que cada quien independientemente se dan sus manifestaciones. Entonces, en un mismo territorio coexisten. O sea, cada quien se mantiene en su originalidad, en su aspecto de valorización, su transmisión de generación en generación, etc. Ese es el aspecto de la interculturalidad. Entonces, esa es la primera parte del concepto. El otro, la multiculturalidad. La existencia de dos o más culturas sobre un mismo territorio. En este caso ya vemos un asunto de diferencia con lo anterior sobre la situación de ciertas fusiones inclusive. Ya aquí pueden haber dos o más culturas, pero esas culturas que una de ellas puede tomar no parte de la manifestación del otro. Ahí no lo que a unos llaman también el aspecto pues de la fusión de las culturas, ¿no? Aquí el asunto está en que el riesgo es que las culturas originarias en su manifestación esencial podrían pues en el futuro perderse en el tiempo, ¿no? Bien, ahora, siguiente. Organismos que defienden la diversidad cultural. En el ámbito nacional, primero tenemos el Estado peruano y así lo establece nuestra constitución, ¿no? Nuestra constitución que dice que toda persona tiene derecho a su identidad étnica cultural y el Estado protege y reconoce la pluralidad étnica y cultural. Entonces, esto indica pues que viene a ser una política de Estado, no importando quién asuma la presidencia de la República, el Estado reconoce que existe en el país el derecho a nuestra identidad étnica, ¿no? A ser parte de un pueblo y además también nos reconoce nuestro derecho a manifestarnos, nuestra cultura, ¿no? De nuestra etnia, de nuestro pueblo. ¿Ah? Lo dice, el Estado reconoce el derecho a nuestra identidad étnica y también cultural. ¿Ah? Y el Estado, dentro de las políticas que desarrolla de servicios en favor del pueblo, debe tomar en cuenta inclusive esta situación de la diversidad étnica y cultural. Por ejemplo, cuando hablamos del ámbito educativo, ¿no? La educación pues no tiene que ser por igual para que se imparte el que está en la costa, para el que está en la zona andina, en la zona amazónica. Y es más, también inclusive en zonas donde están predominando de repente un lenguaje, ¿no? Un habla diferente al castellano, el Estado tiene que tratar de dar la educación, el servicio y todos los otros servicios también, ¿no? Utilizando también ese lenguaje. Pues la idea es esa. Ahora, el Estado, dice, lo ejerce esto mediante una institución llamada INDEPA, que es conocido como el Instituto Nacional de Defensa de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Ahora, en el ámbito internacional tenemos a la UNESCO.
una institución que pertenece a la ONU, ¿no? Y en esencia, la UNESCO está creada para lo que es el reconocer, la protección, la entrega de recursos a los elementos llamados como patrimonio cultural de la humanidad. Es decir, la ONU, a través de esta institución, lo que hace es reconocer a ciertos bienes, ya sea materiales o inmateriales, sean naturales o de manifestación, de aparición en relación del hombre que haya trabajado sobre ese elemento, que valorándolo, ¿no? Su importancia que tiene en la sociedad y en el mundo, la UNESCO lo cataloga como patrimonio cultural de la humanidad. Eso significa que la UNESCO pues entregará recursos para su preservación, coordinará con los gobiernos inclusive para las medidas, ¿no? También de su protección, su difusión y que esto no se pierda en el tiempo, ¿no? Bien, entonces a nivel internacional, la UNESCO. A nivel nacional, el Estado a través principalmente de este instituto llamado INDEPA. Ahora, vamos a lo que es la diversidad étnica. ¿Qué cosa es la diversidad étnica? Profesor, ¿y qué significa pluriculturalidad? A ver, en ese aspecto de la pluriculturalidad, bueno, lo que pasa es que en este concepto de multiculturalidad, ¿no? Se dice, se manifiesta dos o más aspectos de culturas en un lugar donde uno puede tomar del otro. En la pluriculturalidad simplemente es un concepto que hace referencia a que no solamente existen dos, ¿no? Sino que pueden ser muchas culturas manifestándose. Hoy en día, a raíz justamente de lo que hablábamos en economía sobre el aspecto de la globalización, las culturas no se van manifestando ya en diferentes lugares, producto de que las personas pues hoy en día observan las manifestaciones culturales, ¿no? A través de la televisión, por ejemplo. Hace poco estaba viendo una cola interminable que hacían chicas para comprar, dice, entradas de un grupo llamado BTS, no sé qué hago por ahí. ¿Listo? Vi también, ¿quién lo ha visto, no? Jóvenes que suben al carro ahí, que hacen hip hop y todo eso, ¿no? Entonces lo que vemos es que el mundo, esa manifestación de las culturas de los pueblos, no están marcados solamente en su ámbito territorial, sino que esa manifestación de su cultura ya es más allá inclusive de su etnia, más allá inclusive de su propio territorio. Entonces, hablamos de hoy en día por la globalización de las manifestaciones inclusive pluriculturales, ¿no? Es básicamente casi el mismo concepto que el aspecto de la multiculturalidad, ¿no? Solo que indica que hay más manifestaciones, básicamente. Ahora, en el caso de lo que es la diversidad cultural, ojo, es la presencia de varias etnias en un territorio. Varias etnias en un territorio. En el caso del Perú, según el Instituto, ¿no? INDEPA, existen 77 etnias en nuestro país. 77 etnias, siendo las más numerosas en lo que es en nuestra Amazonía. ¿No? Hay etnias que están presentes, ¿no? Como los Wambisa, los Ashanincas, los Oaxum y X pueblos ahí que están, ¿no? Ahora, causas de la diversidad. ¿Por qué tenemos tantos pueblos así, no muy diversos? Básicamente, presencia de etnias autóctonas, es decir, pueblos originarios, pueblos que han existido de siempre, ¿no? Y lo otro es también que tenemos por la llegada de muchos extranjeros, ¿no? Al país, por las migraciones. Eh, por ejemplo, cuando leemos Arguedas, ¿no? Que habla de que el Perú es de todas las sangres, hace referencia justamente, ¿no? Mira lo rico que es nuestro país, por eso en el ámbito de de su manifestación cultural, ¿no? Tenemos pueblos originarios, pero a estos pueblos originarios, que son varios, ¿no? Que 77 están bien identificadas, hay que agregarle la llegada, pues, de muchos migrantes a nuestro país. Y la migración a nuestro país viene, pues, de los europeos, siendo la mayor llegada de los españoles, ¿no? Con la conquista, pero no solamente han llegado los españoles,
También, por ejemplo, tenemos los austroalemanes. No sé si has escuchado este pueblito llamado Posuso. ¿Has escuchado de Posuso? Tú vas a ese pueblo y tú vas a ver gente pues que tiene características, rasgos físicos no europeas, hasta inclusive tratan de mantener las costumbres de su pueblo original, ¿no? De Europa, sus construcciones, su comida y todo eso. Entonces tenemos bastante influencia también de esa cultura. Tenemos también la llegada de los africanos, ¿no? La gente de piel oscura, y que el Perú pues también ha recepcionado en gran cantidad. Tenemos, por ejemplo, el pueblo, ¿no? De aquí, del sur de Lima, el Chincha, y no solamente Chincha, tenemos en otras partes del Perú también, la raza morena, negra, que llegó al Perú y que también viene con sus costumbres, ¿no? Y ni qué decir también los asiáticos, ¿no? Ahí tenemos a varios, inclusive hemos tenido un presidente con esta origen, ¿no? De venir de sus ancestros, ¿no? Del Asia. Entonces, somos un país por eso muy rico, porque cada pueblo al llegar viene con su propia manifestación. Gastón Acurio, en este libro que él escribe, que se llama eh, 500 años de fusión, él escribió ese libro, 500 años de fusión, un libro gastronómico, y él dice, ¿no? La gastronomía en el Perú es muy rica por la influencia de todos los pueblos que tenemos en el país. Se hace referencia ahí, el señor Gastón Acurio, a esto, ¿no? Por las distintas etnias, por los distintos pueblos que aquí existen en el Perú. ¿No? El lomo saltado, influencia pues de los asiáticos, ¿no? La técnica del saltado y todo eso. Bien, ahora, la diversidad lingüística. Bueno, la comunicación es algo muy importante, ¿no? En lo que es el ser humano. Algunos que estudian este ámbito de la comunicación dicen que las comunicaciones en un inicio del ser humano eran por aspecto de sonidos, imitando los sonidos de la naturaleza, luego también a través de las pinturas, a través de los gestos, y ya posteriormente aparece el habla, ¿no? Donde aparece lo que es el lenguaje, de lo que es el aspecto de manifestación de las palabras, ¿no? Que nosotros hacemos. Ahora, en el caso, ¿no? De nuestro país, nuestra constitución bien claro dice esto, no hay que olvidar que en el país el idioma oficial es el castellano, ¿verdad? Y es donde más peruanos nos comunicamos. Pero también es lengua oficial, no te olvides, el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Ahora, inclusive, ¿no? Dice la Constitución que todos tienen también el derecho de manifestarse en su propia lengua, ¿no? Hay una pregunta que hace tiempo hicieron, ¿no? Donde dijeron, una persona quechohablante es llevada en un proceso judicial. Eh, Cuando ella está siendo interrogada, dice, por las autoridades, la autoridad le obliga a hablar, ¿no? En el castellano. Ella se niega, no conociendo mucho este lenguaje, ¿no? Y manifiesta su habla en el quechua. Entonces, la pregunta era, ¿no? ¿Qué cosa se toma en cuenta en este caso, ¿no? ¿Qué toma en cuenta en este caso? ¿Qué dice la norma? La norma dice que toda persona cuando comparece ante las autoridades, inclusive en un juicio, tiene derecho a manifestarse en su propio lenguaje que predomina, que hable. Y eso será, dice, a través inclusive de un traductor, ¿no? Y esto inclusive es de derecho también para el extranjero. O sea, el extranjero que habla otro idioma que no es el castellano, no lo vamos a obligar pues a que hable el castellano porque no sabe, ¿no? Entonces, se hará todo el proceso, pero a través de un intérprete que se dé. Ahora, pero también hace poco hemos visto, ¿no? Cuando era premier el señor Guido Bellido, dirigirse en el Congreso en quechua. No sé si has visto en ese momento la noticia. Algunos decían, ¿no? Esto, ¿cómo es posible, ¿no? Que se limite a la persona a expresarse en quechua? Esta es una discriminación al hombre andino, etc. Bueno, esto no es exacta, no es una discriminación. Lo que pasa es que en la reunión que estaban todos los congresistas, pues la gran parte no habla el quechua. Entonces, si tú hablas
el castellano y el quechua, pues lo lógico, como tú estás ahí en una reunión, quieres comunicarte, es que utilices el lenguaje que todos entienden, porque la idea del habla es que uno se pueda entender con el otro, ¿no? Entonces, esto está bien, que tú puedas conocer el que he hecho y se respeta, y muy bien, qué bueno, pero si tú tienes ahí al interlocutor, todo un grupo de personas que no hablan el idioma, pues es mejor utilizar el quechua. Entonces, por ahí podría venir una pregunta, ¿no? Por ahí podría venir una pregunta. Cuando este parlamentario, este premier en ese momento, cuando este premier, ¿no? Manifiesta sus ideas políticas en quechua y es obligado por la presidenta del Congreso a hablar en castellano, ¿se vulnera su derecho o no se vulnera su derecho? Podría preguntarnos ahí. Bueno, si nos dicen así, si se vulnera o no su derecho, ojo, él como parte, puede de ser parte de un pueblo andino, tiene derecho a hablar en ese idioma, si es verdad, tiene derecho. Que la señora no le puede obligar también a hablar en castellano, eso sí, pero, ojo, no te olvides, que tiene que darse con un intérprete, con un intérprete, ya, de todas maneras, para que los demás conozcan. Bien, en menor medida tenemos el aymara y otras lenguas aborígenes. Ahora, la diversidad se concentra en la Amazonía por la gran existencia de las etnias, ¿tá? Y existe mayor analfabetismo y menor instrucción en la población cuya lengua materna es la lengua nativa. Lo que pasa es que, al que como el Perú, pues la gran mayoría, ¿no? El aspecto del habla es en castellano, el que solamente aprendió la lengua nativa se ve muy limitado, ¿no? Ya que este jovencito pues no tiene acceso a otros aspectos de estudios superiores porque no tenemos un instituto que enseña en las lenguas nativas, ¿no? No tenemos una universidad que se enseñe todos los cursos por las lenguas nativas, no existe. Entonces, ahí hay una limitación, ¿no? Una limitación, además también inclusive el Estado, si bien es cierto, tiene la obligación de dar la educación respetando, ¿no? Lo que es la diversidad lingüística, pero no hay muchos docentes que estén dispuestos a viajar al interior del país. No hay muchos docentes también que conozcan ese lenguaje, ¿no? No porque no quieren ir simplemente a trabajar por muy lejos, sino no conocen el lenguaje nativo. Entonces, ahí hay muchas limitaciones, el poblador ahí no es instruido, por eso hay una situación de analfabetismo y pocas posibilidades también de acceder a mejores estudios superiores, ¿no? Bien, en el Perú existen en total de 96 lenguas, ¿no? Y algunas están también en situaciones de extinción, como el caso del Cauqui, por ejemplo. Bien, avanzamos. Ahora vamos a lo que es la costumbre y tradición. Esta pregunta vino más de una vez también. Una cosa es costumbre, otra cosa muy diferente, la tradición. A ver, la costumbre es un hábito, algo repetitivo, que puede ser de una persona, que puede ser de una familia, de un grupo inclusive de personas, ¿no? Que lo manifiestan. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo que aquí aparece, ¿no? El tomar café siempre en el desayuno. Esto viene a ser una costumbre, ¿no? Una costumbre, pues para algunos, ¿no? Yo conozco personas que no conciben empezar el día sin una buena taza de café. Bueno, yo soy uno de ellos. Para mí el café es muy importante y si no hay café, si no tomé café en el día, la verdad, no sé, me falta algo. Me falta algo. Tengo que tomar la taza de café en la mañana, sí o sí. Es una costumbre. Es una costumbre, es un hábito que lo tengo. Que por ahí también mi abuelo lo tiene, pero no es algo pues, social, ¿no? No es algo que lo practicamos toda la población limeña, toda la población peruana, simplemente es un hábito de algunos, ¿no? En la sociedad. En cambio, la tradición es diferente. La tradición tiene que ver con ese acto, ese evento de comportamiento social, o sea, masivo, ¿no? Colectivo, donde esta situación inclusive, ¿no? De eventos, sucesos, se va manifestando de generación en generación, se va enseñando de una generación a otra. Entonces, es muy diferente a una situación de costumbre.
Por ejemplo, cuando hablamos de la tradición, ¿no? La tradición de la procesión de los Señores de los Milagros en octubre, por ejemplo, es una tradición, ¿no? Ahí Ricardo Palma, inclusive, ¿no? En su obra, ¿no? Tradiciones peruanas, vas a encontrar muchos ejemplos ahí de tradiciones, pues, que se daba en nuestra sociedad. Ahora, ojo aquí. Las tradiciones, si bien es cierto, se manifiestan de generación en generación, pero pues también no quiere decir que las tradiciones van a permanecer infinitamente en el tiempo. Lamentablemente también, por esas influencias de otros aspectos de culturas, ¿no? La multiculturalidad, pluriculturalidad, todo eso, hay tradiciones que se van dejando de lado, ¿no? Hace poquito estaba por ahí, por esto, Alameda, por el centro de Lima, llamado Chauca Granda. Hay una persona, bueno, me acordé, ¿no? De un dulce antaño, ¿no? Que se preparaba y que ya también no se prepara mucho en mi casa. Y de repente nunca lo has comido, se llama el rampañote. Entonces, como esta es una alameda que vende dulces tradicionales, dije, a ver, voy a preguntar, ¿no? Si hay este dulce tradicional de antaño. Y no encontré. Y una señora muy mayor que estaba vendiendo ahí su dulce me dijo, uy, me dice, esa tradición ya se ha perdido. Sí, me dijo, esa tradición se ha perdido. Y ella me cuenta, ¿no? Cuando era niña, mi abuelita preparaba siempre en nuestra casa. Y todas las casas preparaban este dulce rampañote. Dice, ¿no? Entonces, las tradiciones también en el tiempo a veces se pueden perder, lamentablemente. Bien, continuamos. Ahora, patrimonio cultural. El patrimonio cultural se considera a un elemento, ya sea material o inmaterial, que se le considera que tiene un valor o que se considera que tiene valor, dice la definición. O sea, que tiene un valor o que se considere tener un valor. ¿Qué valor? Un valor histórico, un valor arqueológico, arquitectónico, paleontológico, científico, social, etc. Ahora, ojo, este elemento del patrimonio cultural, este es un elemento pues que existe, ¿no? Porque esto ha intervenido de alguna otra manera el aspecto de el ser humano para valorar, para entender su importancia de este elemento. Entonces dice, es un elemento que se presume o que tiene, ¿no? Un valor material, un valor arquitectónico, artístico, científico, arqueológico, paleontológico, etc. Ahora, este patrimonio es importante porque revela lo que es la identidad de un país, la identidad de una nación, y que este patrimonio cultural pues se debería de estar transmitiendo de generación en generación y las autoridades preservarlas, cuidarlas para que permanezcan en el tiempo. Bien, ahora, el patrimonio cultural. Bueno, el Estado peruano considera con este organigrama, ¿no? Cómo se tiene lo que es nuestro patrimonio cultural. A este elemento, ¿no? Que se presume o que tenga el valor histórico, científico, etc., tenemos dos partes en ella, ¿no? Dice el patrimonio cultural material, el patrimonio cultural inmaterial. Esta es como clasificación de los bienes en economía, ¿no? El patrimonio cultural material puede ser mueble, puede ser inmueble. Claro, el mueble es fácil, ¿no? Porque tú lo puedes trasladar de un lugar a otro, ¿no? En cambio, el inmueble es imposible. El caso del patrimonio cultural inmaterial puede ser histórico, puede ser también arqueológico. Y el patrimonio cultural inmueble puede ser histórico, arqueológico, y el patrimonio cultural mueble también puede ser histórico, puede ser arqueológico. Y ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces veamos aquí. Ya está. Patrimonio material. El patrimonio cultural material se considera así porque tiene masa, tiene cuerpo, tiene sustancia, ocupa un orden espacio, ¿no? También decimos es un patrimonio tangible, percibible con el tacto. Ahora, este patrimonio, ojo, que se puede conservar en el tiempo. Sus características de este elemento se pueden preservar.
Aunque, claro, va a estar siempre también eh, dependiendo también, ¿no?, de las condiciones que se le pueda dar, ¿no? Hay algunos elementos que pueden ser también lamentablemente dañados por la humedad, el aspecto de la luz inclusive, ¿no? Por eso cuando vamos a ciertos museos está prohibido hoy en día, antes no, antes no se daba esto, está prohibido tomar las fotografías con el flash, ¿no? Porque se ha estudiado, y a eso es recién en los últimos años, que esa luz que se dispara puede hacer cambios en el color, ¿no?, de ese elemento. Entonces, esto, lamentablemente, ¿no? Esto no se sabía antes y por ahí hemos afectado a algunos. Ahora, se puede restaurar también. Si se daña, se malogra, ahí hay especialistas, ¿no?, dedicados a esto, pueden hacer su restauración para que se tenga, ¿no?, igual o casi igual a lo que era originalmente. Ahora, no se modifica con el tiempo, solo se deteriora, eso sí. No se modifica. Está el elemento, pero esto se puede deteriorar, pero no hay una modificación grande, ¿no? Ahora, aquí tenemos el mueble y el inmueble, le decía. El mueble es el que se puede trasladar y llevar de un lugar a otro, ¿no? Y tenemos varios cerámicos, por ejemplo, de varias culturas, ¿no? Lo que es el aspecto de los elementos como los jarros, los vasos, inclusive vasos ceremoniales que hemos tenido, ¿no?, como el quero, por ejemplo, y muchos utensilios que se utilizaban anteriormente, inclusive instrumentos musicales y todo eso. Ahora estoy en este aspecto de los elementos aquí muebles en el Museo de Pueblo Libre. Ahora están la gente, qué curioso, yendo a visitar más a esta cultura, a ver qué cultura es, donde tiene esta cerámica, ¿no?, con representación de actos sexuales, ¿no?, que inclusive en el norte, ya tú sabes todo lo que ha hecho el alcalde ahí, de haber creado un parque, ¿no?, para que la gente pueda visitar y está poniendo réplicas justamente de estos cerámicos, ¿no? Entonces, esto, claro, ahora a uno me puede decir, profe, ¿y eso lo que está haciendo ahí este alcalde es mueble o inmueble? Bueno, ese elemento que tú estás viendo ahí en esa plaza que el alcalde está puesto, bueno, es una representación, ¿ah? No es en sí el patrimonio, no, cultural, es una representación del patrimonio, pero no es el patrimonio. El patrimonio está ahí en el museo en Pueblo Libre. Ahí tú lo vas a ver, ¿no? Donde solamente ingresan pues las personas adultas, ¿no? Las de mayor edad. Eso tener en cuenta. Entonces, esto, no vayas a pensar que ahí lo que están poniendo ahí todo de, creo que es de fibras de vidrio con cemento, y eso, bueno, no se puede llevar, ¿no? Un poquito complicadito. Pero a pesar que se lleve o no se lleve, eso no es el patrimonio porque simplemente es una representación, es una réplica a mayor escala y todo eso. En cambio, el objeto en sí, el objeto que está, ¿no?, creado, ¿no?, de nuestros manos antiguos, que está en el museo, ese es el aspecto del patrimonio. Ahora, el caso del inmueble es algo que no se puede trasladar, llevar de un lugar a otro, ¿no? Los andenes, catedrales, los molinos, las cuevas, los cementerios, eso es imposible trasladar. El himno nacional es un patrimonio mueble. A ver, todavía estamos hablando aquí material. Listo, claro, las huacas y todo eso, ¿no? Eso es inmueble, no lo puedo llevar, no puedo trasladar. Los elementos que encuentro ahí, claro, puedo trasladar. ¿Qué más? El patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es aquel que no tiene cuerpo, no tiene materia, ¿no? Y básicamente son manifestaciones culturales. Al patrimonio inmaterial se le conoce así, como manifestaciones de la cultura de los pueblos, ¿ya? Y esta manifestación de la cultura, que también le llama la cultura viva, está representado, ¿no?, por ejemplo, por la gastronomía, ¿ya? Por la gastronomía. Profe, pero la gastronomía es algo material ahí, ¿no? El aspecto de la comida. Pero un momento, no se refiere a la comida en sí, se refiere a ese conocimiento de cómo preparas la comida. ¿Entiendes? Ese es el aspecto de el patrimonio inmaterial, o sea, la receta de cómo hacemos, ¿no?, tal o cual plato típico del Perú. ¿Qué más? También, ¿no? El conocimiento, por ejemplo, de las plantas medicinales,
¿no? De las plantas medicinales, tiene que ver con el aspecto de lo que se conocen los medicamentos naturales, ¿no? En la zona amazónica, en las zonas andinas, más que en la costa, ¿no? Un día, yo le confieso, ¿no? Yo soy de región centro del Perú, de Junín. Un día, pues regresando ahí a mi pueblito, en Junín, mi abuelita, me acuerdo, un día estaba ahí jugando y me golpeé, pues, ¿no? Entonces esto se me inflamó y todo eso, y de inmediato me trajo una hierbita. Molió ahí, lo puso, y la verdad, no tuve necesidad de tomar un medicamento, nada de eso. Desinflamó, tranquilo. Ese conocimiento, pues, es ese patrimonio inmaterial, ¿no? También están aquí las tradiciones, las ceremonias, ¿no? En el Cusco, por ejemplo, el Inti Raymi, ¿no? Una ceremonia, pues, antiquísima, que tiene mucha situación de manifestación cultural. El folclore, la música, la danza, las lenguas, los mitos, las leyendas. Ahora, en el caso de las danzas, la UNESCO inclusive ha catalogado pues como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a la danza de la tijera y también la danza de la guaconada. La danza de la tijera tal vez el más conocido, y la danza de la guaconada es una danza que se celebra en Junín, en un pueblito llamado Mito, cerca a lo que es Huancayo. Es una danza que está considerada como patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2009. Así, cuando estaba de gobierno el señor Alan García. Bien, ¿qué más? Aquí tenemos una lista de patrimonios culturales que considera la UNESCO del Perú. ¿Ya? Son 12. Aquí faltó poner uno. A ver, ¿quién descubre cuál es el patrimonio cultural peruano, ¿no? Que se considera como patrimonio cultural, pero de la humanidad. O sea, no solamente es un patrimonio del Perú, es un patrimonio de la humanidad. ¿Ah? A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la ciudad del Cusco, la ciudad, tenemos el santuario, ¿no? Una cosa es la ciudad misma, otra cosa es el santuario, ¿no? Machu Picchu. El Parque Nacional de Huascarán, el sitio arqueológico de Chavín, la zona arqueológica de Chan, la ciudadela de barro más grande, ¿no? El Parque Nacional del Manu, el Centro Histórico de Lima, el Parque Nacional del Río Abiseo, las líneas, los geoglifos de Nazca y Pampas de Jumana, el Centro Histórico de la ciudad de Arequipa, la ciudad sagrada de Caral, ¿no? Ahí está la arqueóloga, ¿no? Que ha descubierto esto, ¿no? Bien, a ver, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Mira, nos falta uno de los últimos patrimonios reconocidos del Perú como patrimonio cultural de la humanidad. Eh, este patrimonio está inclusive en 6 países en la región, no aquí, Latinoamérica. Está extendido por el Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador, ¿no? Y que pues parte del Cusco a todos esos lugares, ¿no? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿Ah? ¿De qué estoy hablando? Del famoso Capañán, ¿no? El camino del Inca. Así que los caminos del Inca también ha sido considerado como patrimonio cultural, ojo, de la humanidad. O sea, son 12, ¿ah? Son 12. El que más tiene de reconocimientos de patrimonio cultural de la humanidad, ¿qué país crees? A ver, una idea. ¿Qué país tiene más elementos reconocidos por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad? A ver, a nivel mundial, ¿qué país tendrá? Es un país, pues, donde el día de ayer se puso, ¿no? En uno de sus, justamente sus patrimonios, la bandera ucraniana, ¿no? Fue tal vez la más llamativa de todas las manifestaciones de respaldo a este pueblo. China no está en primer lugar, no está, es Italia. Italia es el país con mayor aspecto de elementos reconocidos de patrimonio cultural. Nosotros en la región somos el tercer país. Primero, pues, es Brasil, ¿no? Que tiene mayor aspecto de manifestaciones. El segundo país, no recuerdo exactamente, no te puedo decir algo que no tengo con certeza. El primero sí sé que es Brasil, pero el tercero sí somos nosotros, ¿no? Aportando con 12, no somos 11 nada más. Italia tiene más de 50.
Italia tiene más de 50 elementos como patrimonio cultural de la humanidad. Bien, avanzamos. China es uno de ellos también. China está dentro de los 5 países también de mayor patrimonio cultural de la humanidad. Bien, ahora, patrimonio natural. El patrimonio natural, mira, son elementos de la naturaleza y que no fueron intervenidos por el hombre. A ver, la diferencia del patrimonio cultural con el patrimonio natural, en el patrimonio cultural hay intervención humana, de alguna otra manera. Hay una intervención humana, ¿no? Como Caminos del Inca, el santuario de Machu Picchu, intervención humana. En cambio, en el patrimonio natural, ojo, son elementos de la naturaleza, donde el hombre no ha intervenido. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, la protección y conservación está a cargo de CERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado, ¿no? Que es parte, una institución que pertenece al Ministerio del Ambiente. Ahora, ¿cuáles son las áreas naturales protegidas en el Perú? Tenemos aquí los santuarios históricos, ¿no? Que son zonas dedicadas a proteger escenarios naturales donde han sucedido hechos importantes de la historia, ¿no? Como Chacamarca, la Pampa de Ajucho, Machu Picchu, el bosque de Pomac, los santuarios nacionales, ¿no? Zonas destinadas a proteger una comunidad, una especie, ya sea de plantas, animales. Aquí hay varios, ¿no? Lo que es Calipuy, lagunas de Mejía, Ampay y todo ello, ¿no? En el caso de parques nacionales, áreas destinadas a la protección, conservación con carácter intangible, por lo que no se permite la visita, la explotación de los recursos que en él podemos encontrar, ¿no? Y los únicos que podrían obtener los recursos son las comunidades, las etnias que viven dentro de esa geografía. Ellos son los únicos que pueden tomar los elementos para su beneficio. Pero nosotros que no somos parte no podemos ir ahí a extraer. Ya aquí tenemos, ¿no? Lo que es el Manu, lo que es Puterbo, Tingo María, el río Abiseo, tenemos también el Alto Purús y varios otros parques nacionales. Y esto, claro, se complementa bastante con el curso de geografía que tú tienes. Luego, ¿qué más? Luego tenemos también el aspecto de los bosques de protección. Finalidad es proteger las cuencas altas, ¿no? Las riberas de los ríos, evitando su erosión, ¿no? De las tierras frágiles, etc. Aquí tenemos, ¿no? El aspecto del Puquio Santa Rosa, el Pío Pío. Puquio es como un lugar donde aflora, ¿no? Lo que es el aspecto del agua, ¿no? Del subsuelo. En varias partes de nuestro país los pueblos andinos no tienen pues una red de agua, tuberías, sino que sacan el agua de los puquios, ¿no? Que ellos mismos también la construyen y todo eso. También tenemos aquí los cotos de caza, básicamente están destinados a aprovechar la fauna silvestre a través de una práctica que se regula, ¿no? Inclusive puede ser de algo deportivo también su extracción. Aquí tenemos, ¿no? Lo que es un chubamba, el angolo, etc. Las reservas nacionales, tal vez no el más conocido, son las naturales destinadas a la protección y desarrollo de la fauna silvestre, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Lo que es Junín, Paracas, La Chay, Titicaca, Calipuy y varios otros. Bien, ahora vamos a lo que es el patrimonio cultural, pero ojo, patrimonio cultural natural. Lo que hemos visto era patrimonio cultural, el elemento que aparece con intervención humana, aparece también hemos visto el patrimonio natural, ahora mira patrimonio cultural y natural. ¿Qué son estos? Elementos, ojo, de la naturaleza, que se mantienen en su contexto natural y que fueron intervenidos por el hombre, ¿no? Y aquí tenemos vestigios arqueológicos, vestigios paleontológicos y también los vestigios subacuáticos, ¿no? Como un barco, por ejemplo, en el fondo del mar, ¿no? Bien, ahora, complemento para esto. A ver, un ratito aquí, por favor. Hay algo, además de, quería agregar a esta presentación, ahorita lo voy a sacar, por favor. ¿Qué cosa quería complementar? Quería complementar, además a esto, lo que es el tema de la cultura de paz y también el aspecto de cómo se hace el aspecto de las negociaciones cuando hay, o mejor dicho, cómo se da una solución de conflictos, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho, entonces
voy a poner aquí de inmediato este concepto. Ya, un ratito, por favor. Estoy extrayendo aquí para que complementa todo lo que estamos viendo. Entonces, compartir la pantalla. Compartir. Listo, aquí está. Entonces, aquí ponemos esto. Esto acá. Ya está. Ya está. A ver, primero hay que recordar lo que es la convivencia democrática, ¿no? La convivencia democrática significa vivir en un espacio geográfico, convivir, ¿no? En un espacio geográfico con otras personas que piensan diferente, ¿no? De pensamiento diferente, de cultura diferente, de raza diferente, religión diferente, pero que podamos convivir armoniosamente, donde se debe dar el respeto de los derechos de uno sobre el otro y donde las decisiones, ¿no?, que hay que tomar sería básicamente no por la voluntad de las mayorías. Entonces, esto siempre hay que tener, ¿no?, lo que es la convivencia democrática. Ahora, los principales valores, ¿no?, que se van a destacar para una convivencia democrática serán la justicia social, la paz, el bienestar, ¿no?, que son las bases elementales para una convivencia democrática. Ahora, ¿qué más? Vamos a los mecanismos de la solución de conflictos, por favor. ¿No? Aquí hay que diferenciar esto de negociación, mediación, conciliación y todo eso. Primero, en la negociación, muy fácil. La negociación es cuando al existir un conflicto, las dos partes, pues, sin que exista nadie de por medio, voluntariamente, ¿no?, los dos deciden conversar, dialogar, ponerse de acuerdo, donde pues esto, yo sé que en una situación de conflicto cada quien tiene su propia exigencia, pero para alcanzar la solución algo tienen que ceder, ¿no?, cada quien. De esa manera, ¿no?, si hay un entendimiento, las partes encuentran la satisfacción y se solucionan los conflictos. Este es un mecanismo de solución pacífica, ¿no?, que siempre tenemos que practicar entre los seres humanos, que hay que practicar entre los pueblos, entre los conflictos también del Estado con el pueblo con el Estado, que siempre va a haber conflictos, siempre, porque no todos pensamos igual, no todos tenemos los mismos intereses, y a veces nos olvidamos inclusive de los derechos que el otro tiene, ¿no? Entonces, a veces también podemos conllevar al malestar y todo eso del otro y no nos damos cuenta. Entonces, va a haber siempre conflicto, entonces la idea es que nos sentemos, conversemos y a través del entendimiento llegamos a un punto de consenso y se encuentre la solución. Entonces, este es el aspecto de la negociación. No hay tercero, ojo, nosotros nos ponemos de acuerdo. Eso es la negociación. Ahora, en el caso de la mediación, participa un tercero. Y esto generalmente cuando las partes en conflicto no se quieren reunir, no se quieren hablar, y a veces están tan peleados, enojados, que no quieren conversar, no quieren sentarse. Oye, pero conversa. No, que me voy a sentar con él a conversar ni hablar. No quiero ni verlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a veces este tipo de expresiones en la sociedad? Y eso también se da a veces en los problemas del Estado con lo que es la sociedad, ¿no? El dirigente X del pueblo tal dice, no, yo no quiero conversar con el premier. Oye, pero siéntate, conversa. No, pues no quiero conversar. Ya no quiero conversar. Entonces ahí aparece el mediador. Y la tarea principal que tiene el mediador es facilitar el diálogo, hacerle entender a los dos que es necesario que se sienten, que conversen. Este señor, el mediador, no propone nada. Él no interviene proponiendo ninguna solución, o simplemente acerca a las partes al diálogo, a la conversación. Esa es su tarea esencial del mediador. Por eso dice, participa un tercero llamado mediador encargado de juntar a las partes para que puedan retomar el diálogo. Esa es la función de la mediación. Luego tenemos la conciliación. Aquí es cuando las personas buscan un tercero para que le ayude a resolver su problema. El conciliador es una persona que escuchará a las partes, sus manifestaciones, ¿no? Que quiere, que desea, lo hace individualmente, ¿no? Y escucha a uno, escucha al otro.
y luego propone los mecanismos de solución, pero nunca lo impone, ¿no? Entonces sienta las partes y dice, no, bueno, ya escuché, tú demandas esto, tú demandas lo otro, y yo creo que la solución sería esto, ¿no? Propone. Si las partes no están de acuerdo, simplemente el conciliador pues busca otra propuesta, ¿no? Para manifestar a los demás, a los dos. Ahora esto, si los dos no están de acuerdo, otra vez buscar a él, hasta que llega una propuesta que hace el conciliador y que las partes ya están de acuerdo. Ahora, todo lo que se pueda ahí establecer en la conciliación es de carácter pues obligatorio de cumplimiento para las partes involucradas. Eso no es presente. Ahora, en el Perú existe lo que se conoce los centros de conciliación, un mecanismo alternativo al proceso engorroso judicial. Entonces, no quiere decir un proceso judicial engorroso, tú puedes ir a un centro de conciliación. También se puede conciliar en el juez de paz letrado. ¿Qué cosa se puede conciliar? Por ejemplo, la situación de la tenencia de los hijos, la pensión alimentaria, el pago de una deuda, X situación. Pero nunca se va a ir a un proceso de conciliación aquellos eventos que son pues, tomados en cuenta de carácter penal. Por ejemplo, el aspecto de una violencia familiar, ¿no? Entonces, una chica agredida o un joven agredido, ¿no? Por su pareja, ya vamos a un centro de conciliación. No, eso va por un proceso regular en el Poder Judicial. Eso no se puede acordar entre las partes, ni hablar. Un homicidio, X situación, ¿no? Que conlleva un caso penal, eso no va al centro de conciliación. Bien, ahora, el arbitraje. El arbitraje es cuando interviene ahí el tercero, pero el tercero impone. Generalmente es el Estado, ¿no? Entonces, los dos dan sus exigencias, el árbitro escucha y el árbitro decide. Y lo que él decide, ambos lo cumplen. Ellos saben muy bien que lo que dice el árbitro es lo que hay que cumplir. No me gustará, pero ya fui al arbitraje. Lo que tengo que hacer es acatar lo que ha dicho el árbitro. Nada más. Es muy diferente a la conciliación y al otro. Bien, entonces hasta ahí nuestra teoría, muchachos. Ahora sí vamos al asunto de las preguntas rápido para concluir. A ver, aquí está esto. Guía cívica, ya está. ¿Listo? Muy bien. Pregunta número 1. A ver, vamos rápido, por favor. Resaltar aquí. Dice, conflicto que se genera entre los habitantes que ocupan informalmente las laderas del Cerro Galvez de Villa María del Triunfo, el alcalde distrital Carlos Arias, quien dice considera improcedente otorgarles licencia de construcción para sus viviendas en el espacio de alto riesgo. Debe ser resuelto vía acciones vinculadas al desarrollo al desarrollo pleno de una cultura de paz. ¿Cuál de las siguientes responden a este enunciado? Dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo se debería solucionar ese inconveniente? Básicamente dice, ojo, impulso de la identidad nacional del distrito, el desarrollo de actitudes para el diálogo, la promoción del crecimiento económico de la capital, la eliminación de toda forma de discriminación. Bueno, aquí evidentemente, pues hay uno que es la clave y todo lo demás no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver eliminación de toda forma de discriminación? Aquí no hay discriminación. La autoridad no está discriminando. Oye, tú no puedes hacer tu casa aquí, mira que te va a caer el guayco y te dice, no está discriminando ahí, ¿no? Es por una situación de seguridad, así que no tiene nada que ver esto. La promoción del crecimiento económico no tiene nada que ver con ello. El impulso a la identidad nacional, ¿qué tiene que ver eso? La única situación de respuesta es la B. La solución será a través del diálogo, ¿no? De desarrollar el diálogo del alcalde, de la autoridad con esa persona, para que entienda que no puede juzgarse. Los estudiantes de un, dice, Círculo de Estudios se saludan cordialmente antes de iniciar su reunión. Vinieron a pedir la palabra para una participación si alguno desea retirarse. Debe solicitar el permiso respectivo. Estos acuerdos son ejemplos de normas. ¿De qué normas estamos hablando ahí principalmente? ¿Qué normas? Normas jurídicas, no, porque no la da el Estado. Patrimonial, ¿qué norma patrimonial? No existe norma patrimonial. Normas orgánicas, no, normas sociales, básicamente. Pregunta 3. Respecto a la discriminación racial en el Perú, ¿es correcto afirmar? A ver, discriminación racial, discriminación por el aspecto de la raza, ¿no? Que se tiene. A ver, dice, constituye con sistema de prejuicios, dice, ¿no? Con un sistema de prejuicios psicológicos, modelos de comportamiento.
un flagelo social que deteriora la convivencia solo entre ciudadanos andinos. O sea, no hay en la Amazonía, no hay en la costa, estamos mal. Existe, dice, en el espacio público, pero ha desaparecido en el espacio privado, perdón. Dice, atenta contra el respeto de la diversidad cultural, promueve la desigualdad étnica. Dice, atenta contra el respeto a la diversidad cultural. ¿La diversidad cultural, la manifestación? No. Básicamente, dice, mira atento, dice aquí, atenta contra el respeto a la diversidad cultural, a la diversidad, a la manifestación cultural, atenta contra ello principalmente. Mira aquí la constituye, dice, ojo, dice, con sistemas de prejuicios psicológicos y modelos de comportamiento. Y la discriminación es eso, comportamiento básicamente, la creencia, ¿no? Que a unos que se cree superior que otros, pues, y con ciertos derechos más que los demás. El racismo es un problema que afecta a la sana convivencia social, la cual se basa en el criterio de que, si me hablan de racismo, hablan de discriminación racial, obviamente. 5, dice, una madre de familia concurre a uno de los grandes centros comerciales de la ciudad con sus 2 hijos vestidos con trajes típicos del lugar de origen puno. Esta pregunta ya lo leí anteriormente en un examen, pero no igual como está. Deciden, dice, ver una película y compran las entradas. Si bien los dejan ingresar, son ubicadas en la última fila de la sala del cine. Ante ello, la madre reclama iradamente, pues habían asientos más cercanos a la pantalla que estaban desocupados. En este caso está violando el derecho de que libre tránsito, no, dice el derecho a la no discriminación. O sea, por sus prendas no típicas lo están poniendo al fondo, habla de discriminación, ¿no? Se está vulnerando ese derecho. Bien, el detalle, esto fue algo real. El detalle fue cuando una persona justamente de la zona andina estaba en el cine y le había comprado la entrada, estaba sentado, sale al baño, quiere ingresar a la sala y el que está ahí en el cine, el que está cuidando, no lo deja entrar porque está vestido típicamente, ¿no? Y no le cree que él ya tiene boletos, que ingresó y su familia está dentro. Eso fue el hecho. Cuando un conflicto social se acepta la participación de un tercero cuyo fallo tiene de carácter vinculante, la respuesta en la 6, ¿cuál es? Simplemente el arbitraje. La frase, mujer al volante, peligro constante. Bueno, básicamente es una discriminación, pero por sexismo, ¿no? O sea, las mujeres manejan mal. 8, la conciliación extrajudicial se puede realizar ante los centros de conciliación o los jueces de paz letrados. El conciliador tiene por finalidad promover la comunicación entre las partes sin imponer fórmulas algunas. El conciliador nunca impone. ¿Cuál de los siguientes asuntos no puede conciliar, verse en un centro de conciliación? Tenencia de hijos, sí. Régimen de visitas también. El pago de deudas también. La violencia familiar. Eso nunca se ve ahí. Eso va a un proceso regular de lo que es el Poder Judicial. Listo, muchachos. Hasta aquí nuestra clase. Gracias por su atención. Gracias a ustedes que hemos estado en estas últimas semanas. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense también ustedes, muchachos. Nos vemos.